Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Estados Consolidados, Operaciones Recíprocas y Cuenta General de la República. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios en relación a las normas para la preparación y presentación de los estados financieros y presupuestarios consolidados, así como las operaciones recíprocas y la cuenta general de la República. A continuación, vamos a dar pase a nuestro expositor, el señor Bruno Vera Sánchez. Él es director de la Dirección de Análisis y Consolidación Contable de la Dirección General de Contabilidad Pública y desarrollará el tema Estados Consolidados, Operaciones Recíprocas y Cuenta General de la República. Adelante, Bruno. Sí, muchas gracias, Mónica. Un gusto estar con todos ustedes. Un gusto estar con todos ustedes y sobre todo para hablar sobre la cuenta general de la República. Es un tema que me agrada mucho conversar porque es un documento que no se difunde como debería, ¿no? Y es un documento que tiene se escucha un eco, no sé si me están escuchando bien. Sí, sí se escucha bien, Bruno. Está escuchándose bien. Ah, ya, porque escucho como un eco. Voy a compartirlo. Ya, son tres temas básicamente lo que se va a comentar, que son los estados consolidados, las operaciones recíprocas y la cuenta general de la República. Sí, yo escucho un eco. Creo que voy a salir un ratito y volver a conectar porque sí, siento un eco ahí que me... Ya, está bien, Bruno. Damos unos minutos, por favor, a nuestro expositor para que vuelva a conectarse. Estimados participantes, para hacerles recordar que la próxima conferencia se realizará este día, lunes 19 de diciembre, en el mismo horario de 10 a 12 del mediodía. Y el tema que se tratará serán los lineamientos generales aplicables a la depuración y sinceramiento contable. Los esperamos a todos. En unos momentos, por favor, Ahora sí, continuará el... Ok, adelante, Bruno. sí, ahora sí voy a compartir. Se ve bien, ¿no? Sí, sí se ve en la Sí, presentación. ahora sí. Disculpen lo que pasa, sentí un eco ahí que molestaba un poco. Ok. Como le comentaba, son tres temas los que vamos a tratar en esta charla. Estados consolidados, operaciones recíprocas y cuentas generales de la República, que son tres temas que están relacionados porque para hacer la cuenta general de la República necesitamos elaborar estados financieros y presupuestales consolidados. Y para lograr esto necesitamos registrar y eliminar operaciones recíprocas entre entidades públicas. Por eso que son tres temas que están súper relacionados, ¿no? Entonces, pasando a los estados financieros consolidados, como ustedes saben, son los estados financieros que integran, ¿no? Y agrupan los activos, pasivos, ingresos y gastos de, digamos, diversas entidades públicas, en el caso peruano, diversas entidades y empresas públicas, ¿no? Es la suma, se podría decir, de diversos estados financieros. Ustedes en sus entidades, por lo general, elaboran estados financieros individuales, se denomina así, ¿no? Porque básicamente corresponde a su entidad. El estado financiero consolidado es la integración y consolidación de diversos estados financieros. Pueden ser dos estados financieros o pueden ser 2.400 estados financieros, como es en el caso de la cuenta general, que es el alcance que tiene en el Perú, ¿no? Aquí, como pueden ver, un poco he puesto en resumen cuál es el alcance, digamos, del estado financiero consolidado en el Perú. Y como ustedes pueden apreciar, es bastante grande el alcance. Son más de 2.400 entidades que se consolidan cada año, ¿no? En la cuenta general, el estado financiero que se presenta en la cuenta general es el estado financiero de más de 2.400 entidades, ¿no? Entre gobiernos locales, gobiernos regionales,
gobiernos nacionales, organismos públicos descentralizados, ¿no? Todos los ministerios, universidades públicas, ¿no? O sea, digamos, un alcance bastante ambicioso, porque haciendo justamente la vez pasada, revisando algunas cuentas generales de otros países, haciendo un análisis, en otros países de la región, ¿no? De Latinoamérica, el alcance no es tan grande. Hay otros países, por ejemplo, solamente consolidan gobiernos locales, otros solamente consolidan gobiernos nacionales, algunos consolidan, sí, gobiernos locales, nacionales, pero no consolidan bancos, por ejemplo, ninguna entidad financiera. En el caso de Perú, consolidamos a todas las entidades financieras, Banco de la Nación, todas las cajas municipales, incluso consolidamos el Banco Central de la Reserva. En otros países, por ejemplo, no tienen la práctica de consolidar el Banco Central. ¿Ok? Entonces, en el Perú, básicamente nadie se salva. O sea, consolidamos a todas las entidades y empresas públicas. Empresas públicas también, todas las que están incluso anexas a FONAFE, ¿no? Entonces, es bastante amplio, digamos, el espectro en cuanto al alcance de entidades que se consolidan en el Perú. ¿Ok? Aquí tienen otra presentación, ¿no? Para que vean más o menos, básicamente, todo lo que se consolida, ¿no? Gobiernos nacionales, regionales, locales, ¿no? Ahí en rojo se ven las empresas públicas, financieras y no financieras, ¿no? Como les decía, entran también todo lo que son las entidades financieras. E incluso hay otras formas organizativas, ¿no? Nosotros le vemos así a ciertas entidades que no encajan en ninguna de estas clasificaciones, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, la Caja Militar Policial y algunas otras entidades que, claro, no entran o no se les puede calificar en una de estas distribuciones, ¿no? Pero ahí al final da 2.409, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra este estado financiero consolidado? ¿Cuál es el proceso, ¿no? Y básicamente aquí todo comienza con la rendición de cuentas, ¿no? Con la información que ustedes, ¿no? Los contadores, los funcionarios de las entidades nos remiten vía cronograma cada trimestre y de forma anual su información, tanto financiera como presupuestal. Ahí comienza todo, ¿no? Con esa información que ustedes nos remiten de manera individual, en algunos casos hay entidades que nos presentan información consolidada también, que es como una consolidación intermedia, ¿no? Por ejemplo, el FONAFE nos pasa estados financieros consolidados, por ejemplo, de todas sus empresas públicas, ¿no? Pero por lo general la mayoría presenta su información de manera individual. Nosotros la recogemos, ¿no? Y la sometemos a un proceso de integración y eliminación de operaciones recíprocas, para finalmente eso nos arroje un estado financiero consolidado, ¿no? Esa es básicamente la secuencia. Recibimos la información de estados financieros individuales, en el caso peruano, 2.400 entidades, las integramos, ¿no? Y les eliminamos las operaciones entre entidades y empresas públicas, ¿no? O sea, si una tiene una cuenta por cobrar con una entidad pública y la otra tiene la cuenta por pagar, esas cuentas por cobrar y por pagar se eliminan. Si hay transferencias, una entregó transferencia, lo registró como gasto y otra entidad lo registró como ingreso, la transferencia ese gasto y ese ingreso por transferencia también se elimina. Todas esas eliminaciones se tienen que efectuar para lograr un estado financiero consolidado, ¿no? Ahora, el estado financiero consolidado para el caso peruano y tiene algunas complejidades. Por ejemplo, que para consolidar en el Perú utilizamos diferentes marcos contables, ¿no? Porque claro, como les decía, todas las entidades públicas que nosotros consolidamos, la mayoría está, digamos, con PCGA del sector público y bueno, en pocos años van a entrar a NIC-SP. Algunas ya están en NIC-SP, pero formalmente van a entrar en NIC-SP en un par de años. Las empresas públicas, en cambio, están en NIF, ¿no? Las empresas públicas no financieras, ¿no? O sea, todo lo que no son bancos o cajas municipales, todas están bajo NIF. Y las empresas públicas financieras, ¿no? Todas esas están bajo PCGA o principios emitidos por la SBS, ¿no? Entonces, este es un tema que lo vamos a tratar más adelante, pero es una, digamos, característica importante que tiene el Estado consolidado
que se presenta en la cuenta general, ¿no? Que incluye, ¿no? Es la suma de diferentes estados financieros individuales que están preparados bajo diferentes marcos contables. PSGA, sector público, NIC SP, NIF, e incluso principios de la SBS, que es el organismo que controla y supervisa las entidades financieras. Entonces, eso nos presenta un primer reto, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo manejar estas diferencias de marcos al momento de elaborar los estados financieros consolidados. Entonces, es importante diferenciar qué es integración de consolidación, ¿no? Yo les hablaba de integración. ¿Qué es integración? Bueno, la integración es la suma, básicamente, de los estados financieros individuales. O sea, como les decía, todo comienza al momento de recibir la información que las entidades rinden cuentas, ¿no? Entonces, el primer proceso que nosotros hacemos por direcciones de línea, ¿no? Es integrar la información. O sea, la dirección de gobiernos locales integra o suma todos los estados financieros de todas las municipalidades. La dirección de gobierno nacional igual suma, integra todos los estados financieros de los gobiernos nacionales. O sea, integración es básicamente sumar. Ahí no se elimina nada, ¿no? Entonces, esto es importante porque en la cuenta general también se presenta información integrada. O sea, no todo es consolidado. O sea, el estado financiero de la cuenta sí es consolidado, pero hay una sección en la cuenta, que es la sección 4, que la vamos a ver más adelante, que muestra información integrada. Es decir, solamente muestra la información sumada, digamos así de simple, sumada de todos los estados financieros por direcciones. Eso también para aportar información, porque probablemente algún usuario de la cuenta general quiera saber cuáles son, por ejemplo, todas las cuentas por cobrar de los gobiernos locales, por ejemplo, sin eliminaciones, en general, todo. Ok, entonces no tiene que ir al estado financiero consolidado, porque ahí en el estado financiero consolidado pueden estar eliminadas ciertas partidas, sino que tiene que ir al estado financiero integrado, que es simplemente una suma de las 1.700 municipalidades que existen en el Perú. Si quieren saber cuál es el total de pasivos que tienen los gobiernos nacionales, los ministerios, por ejemplo, tiene que ir al estado financiero integral, que está en la sección 4 de la cuenta general, y ver cuál es el pasivo de todos los gobiernos nacionales, sin eliminaciones. Ese es un estado financiero integrado, ¿no? Y es un estado financiero que lo mostramos en la sección 4, y que muestra básicamente los activos, pasivos, ingresos y gastos sumados por niveles. Entonces, eso es importante también saberlo y saber dónde está la información, porque a veces, claro, hay usuarios que no saben dónde buscar esa información. Y esa información está en la cuenta general, pero en una sección independiente. Ahora, la consolidación sí es distinto. La consolidación sí elimina operaciones entre entidades y empresas públicas. Como les decía, el objetivo, ¿no? de la consolidación es que no se dupliquen activos y pasivos entre entidades del sector público, ¿no? O sea, si una entidad le transfiere a otra entidad, ¿no? un presupuesto, ¿no? Un monto, esa es una transferencia que, digamos, queda en el sector público. Es pasar un dinero de una entidad a otra, pero finalmente es parte del Estado, esa transferencia. O sea, eso no se ha evaporado, no se ha eliminado, sino es básicamente una transferencia, han pasado de la Q de una entidad a la Q de la otra. Pero no hay, pues, no hay un pago real a un tercero del Estado, ¿no? que fuera del Estado. Entonces, lo que busca el Estado financiero consolidado es básicamente mostrar todos los activos, pasivos, ingresos y gastos que el Estado tenga frente a terceros, ¿no? No entre propias entidades públicas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia bien importante que hay que indicar. Entonces, por eso, cuando nosotros en la dirección siempre llamamos a las entidades y le decimos, por favor, firmen las actas de operaciones recíprocas, claro, tiene ese objetivo de que esas transferencias o transacciones que las entidades hacen entre sí tengan que ser eliminadas, porque en el estado financiero consolidado no tienen que aparecer esas transferencias o esas operaciones, porque tiene que estar neto.
tiene que estar neto de esas transferencias para mostrar realmente cuánto es los activos que tiene el Estado, cuántos son realmente los pasivos que tiene el Estado por pagar, ¿no?, a terceros, no entre propias entidades públicas. Si ustedes quieren saber la deuda total, bueno, eso lo pueden ver en el estado integrado, ahí está todo. Pero el estado financiero consolidado es mostrar realmente cuánto es lo que realmente tiene, por ejemplo, el Estado en efectivo, cuánto es lo que realmente tiene por cobrar, cuánto es lo que realmente tiene en inventario, cuánto es lo que realmente tiene como pasivos, ¿no? Entonces, para poder tomar decisiones y saber, pues, cuál ha sido el resultado o la gestión del Estado a nivel total, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no?, mostrar cuáles los resultados, ¿no?, la posición financiera del Estado a un cierre del ejercicio. Entonces, eso permite, ¿no?, finalmente, es que ese consolidado permita un análisis para la política fiscal, para el tema de estadísticas, para el tema de comparabilidad con otros gobiernos de la región, ¿no? Porque igual, los otros países de la región también elaboran estados financieros consolidados de la misma forma. Entonces, si queremos compararnos con otros países, con Colombia, Chile, ¿no?, tenemos que elaborar o seguir los mismos procedimientos para tener estados financieros comparativos con esos países y saber cuál es nuestra posición, ¿no? Cuál es nuestra posición. Y sacar indicadores, ¿no? Porque finalmente cuando tenemos un estado financiero limpio, sin, digamos, operaciones recíprocas, finalmente podemos hacer ratios que nos permitan, pues, evaluar cómo estamos con respecto a otros países de la región, ¿no? Porque ese es el objetivo. Si ustedes, por ejemplo, comparan o se van al sector privado, por ejemplo, con una empresa, por ejemplo, de agroindustrial, elabora estados financieros, quiere ver, lo hace finalmente también para compararse con otras empresas agrícolas del sector, ¿no?, y ver cómo está. Igual, en este caso funciona igual. La cuenta general muestra un estado financiero consolidado del Perú. Y se tiene que hacer bajo estas reglas para poderlos comparar con estados financieros preparados de forma similar en otros países de la región. Entonces, por eso es que se siguen estas reglas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco también el proceso, digamos, presentado de otra forma, ¿no? Como les decía, la información integrada por las divisiones de línea, gobierno nacional, regional, locales y empresas, todo se suma, ¿no?, para tener un informe integrado, y se elimina las operaciones recíprocas para finalmente tener un estado financiero consolidado que se presente en la cuenta general de la República. Aquí la única tingencia que hago es que también en la cuenta general se muestren los estados financieros integrados, ¿ok? O sea, no solamente se presente el consolidado neto, sino también el integrado, para que los usuarios también tengan esa información, ¿no? Porque eso a veces también los usuarios preguntan, ¿no? No quiero el saldo neto, quiero el total. O bueno, ok, vayan a la sección 4 y ahí está la información integrada. El marco legal, digamos, para preparar estados financieros consolidados, actualmente nos basamos en la NIC SP 35, evidentemente, ¿no? Bueno, las NIC SP todavía están en proceso de implementación, pero digamos, ciertos principios de la NIC SP ya nosotros lo utilizamos para la elaboración del estado financiero consolidado, ¿no? No estamos aplicando todavía íntegramente esta NIC SP, pero ya hay ciertos principios o referencias que ya las utilizamos. Ustedes también, cuando elaboren estados financieros consolidados en sus entidades, también deberían ya comenzar a usar como referencia esta NIC SP, ¿no? Porque, y ese es otro punto importante que también quiero transmitirles en este curso, es que no solamente nosotros esperamos que el único estado financiero consolidado que se elabore para la cuenta es el que nosotros elaboramos en la DGCP. O sea, este estado financiero que se muestra en la cuenta general es, digamos, ya el súper consolidado, ¿no? Llamémoslo de alguna manera, es el súper consolidado. Pero lo que hay, digamos, en la cuenta también son subconsolidados o consolidados intermedios o centros de consolidación que también debemos comenzar a implementar, ¿no?
les ponía el caso, por ejemplo, de FONAFE. FONAFE prepara un estado financiero consolidado de sus empresas. Ese, por ejemplo, es un centro de consolidación o una consolidación intermedia, ¿no? Porque no es la final, porque la final, digamos, es el de la cuenta general, pero a nivel intermedio ellos hacen su consolidado. Así como FONAFE, ciertos gobiernos nacionales también hacen sus consolidados digamos, con sus entidades o sus pliegos o sus unidades ejecutoras, pero queremos ampliar eso. O sea, un poco el objetivo de la implementación de NIC-SP es identificar más centros de consolidación, porque los hay. Por ejemplo, hay municipios o gobiernos locales que tienen control sobre ciertas cajas municipales o empresas municipales. Lo que establece la NIC SP35 es que también se hagan estados financieros consolidados a ese nivel, a un nivel intermedio. O sea, si un gobierno local identifica que tiene control, poder, beneficio sobre una empresa municipal, debería elaborar un estado financiero consolidado. O sea, que incluya el estado financiero del gobierno local más el de las empresas públicas, ¿no? Que están bajo su control. Entonces, esa es la forma, digamos, que debería ser. Y ese estado financiero consolidado es el que nos deberían a nosotros remitir a la DGCP para ya nosotros hacer el súper consolidado, como nosotros le llamamos, ¿no? Porque ya sería la integración de estados financieros individuales más varios estados financieros consolidados. Ese debería ser el procedimiento que deberíamos seguir en los próximos años. Y ese es parte del proceso de implementación de NIC-SP que queremos hacer, ¿no? Entonces, un tema fundamental en esta norma para el tema de consolidación es el tema de control, que es un término que seguro ustedes han escuchado en otras normas o también en anteriores capacitaciones. Y sí, pues básicamente para que una entidad pueda consolidar a otras entidades o a otras empresas públicas, se necesita definir si es que se tiene el control sobre esa entidad o sobre esa empresa pública, ¿no? Y para eso se tiene que hacer un análisis, ¿no? Si es que realmente la entidad tiene injerencia sobre otras empresas públicas, si es que realmente tiene el poder de decisión sobre operaciones trascendentales, por ejemplo, emisión de deuda o compra de activos o transferencias de fondos, ¿no? O creación de cuentas. Si al final se logra identificar que hay, digamos, un poder, un control sobre otras empresas públicas o entidades públicas, lo que establece esta NIC-SP es que esta entidad controladora, ¿no? Tenga que hacer estados financieros consolidados, ¿no? Eso es lo que establece la norma, ¿no? Pero bueno, esto es una norma que ya en otra oportunidad probablemente podamos explayarnos, pero básicamente quería comentarles un poco el criterio o el resumen de los conceptos, ¿no? Ahora, pasemos a los retos, ¿no? Porque claro, el proceso de consolidación no es fácil, ¿no? Porque claro, hay ciertos temas que hay que trabajarlos, a veces con anticipación, para poder enfrentarlos al momento de hacer el consolidado, ¿no? Entonces, uno de los temas es, por ejemplo, el uso de cuentas contables diferentes, ¿no? Claro, ustedes dirán, claro, yo si estoy en una entidad pública, me manejo bajo el plan contable gubernamental y si tengo que consolidar una empresa pública, esta empresa pública seguro que está bajo el plan empresarial, ¿no? Entonces ahí ya tengo un pequeño reto, porque claro, si voy a consolidar diferentes planes contables, puedo tener algún problema, pero eso es salvable. Lo que sí hay que establecer ciertos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en pasivos quizás una entidad que tenga una deuda lo llame obligación financiera y la empresa pública esa misma deuda la llame deuda a largo plazo, por ejemplo, bajo su plan contable. Entonces, claro, ahí hay para una misma operación hay dos nombres, ¿no? O dos cuentas. Ahí, por ejemplo, evidentemente lo que se tiene que hacer es, pues claro, hacer un mecanismo, una hoja de trabajo en donde esas dos cuentas estén ligadas de tal manera que esas dos cuentas que tienen diferente nominación o denominación o diferente numeración, al final se sumen y se integren y se consoliden en una sola cuenta. Entonces, esos son
Esa es la solución, pero claro, para eso hay que establecer ciertas prácticas, ¿no? Para poder definir qué cuentas son, digamos, qué cuentas se pueden loguear, ¿no? Se pueden ligar para poder elaborar el estado financiero consolidado. Eh, por ejemplo, hay temas, reportes de corto plazo, largo plazo, ¿no? Por ejemplo, hay entidades que pueden registrar una operación a corto plazo y la otra registre una cuenta por cobrar, por ejemplo, no a corto plazo, y la otra registre el pasivo pero a largo plazo, por ejemplo. Entonces, eso, pues claro, a veces puede generar problemas en la presentación, ¿no? De corriente y no corriente. Pero eso son también cosas que se tienen que trabajar para establecer que finalmente eso se tiene que eliminar, ¿no? Independientemente de que una entidad considere que va a cobrar algo a corto plazo y la otra considera que va a pagar algo a largo plazo, eso al final pues no es impedimento para que se elimine esa operación. Registro en diferentes periodos, por ejemplo, eso también es muy común, ¿no? A veces una entidad registra una venta en diciembre del 2022 y la otra empresa pública registra la compra en enero, pues, ¿no? Del 2023. Entonces, ahí hay problemas de corte, ¿no? Entonces, para esas cosas hay que establecer ciertos procedimientos. Por ejemplo, a veces se estila mucho decir, ya todas las operaciones con otras relacionadas o otras recíprocas se registran hasta el 25 o hasta el 20 de diciembre. No, se establecen procedimientos para que evitar estos temas pues de periodo, ¿no? Ahora, si no se puede hacer, porque evidentemente, y sobre todo en el sector público, a veces sucede mucho que hay transferencias que se hacen el 31 de diciembre y la otra entidad recibe la transferencia en enero. Entonces, bueno, hay cosas que a veces no se pueden evitar, pero por lo menos eso se puede tener monitoreado para hacer eliminaciones luego manuales o dejar la explicación, ¿no? Dejar básicamente la explicación de cuáles son las operaciones que están quedando sin eliminar. Y se revela en el estado financiero consolidado que por un tema de corte o corte de ejercicios, hay operaciones que no se han logrado eliminar, ¿no? Pero lo importante es identificar eso, ¿no? Lo peor que puede pasar en estos casos es que no se establezcan procedimientos y luego haya, pues, falta de análisis y se deje de eliminar muchísimas transacciones, ¿no? Porque aquí el objetivo de la consolidación es, sobre todo, lograr la mayor cantidad de eliminaciones de operaciones recíprocas, ¿no? Para poder tener un estado financiero consolidado neto, porque ese es el objetivo del estado financiero consolidado, es mostrar cifras netas, o sea, que se eliminen la mayor cantidad o el 100%, el objetivo debería ser el 100%, pero a veces por este tema de cortes, de periodos, a veces siempre quedan saldos sin eliminar, pero la idea es que sea lo menor posible, ¿no? Luego hay un tema también, por ejemplo, de cuentas de orden, ¿no? A veces hay entidades que, claro, registran una operación en el activo y la otra, en vez de registrarlo en el pasivo, lo registran en cuentas de orden. Eso también genera un problema, porque, claro, a veces cómo vas a eliminar un activo contra una cuenta de orden, ¿no? Entonces, esas cosas hay que definirlas con las entidades recíprocas y llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, si tú registras la cuenta por cobrar, la otra tiene que registrar la cuenta por pagar. Ahora, si una registra en cuenta de orden, por cierto, y si lo puede sustentar bien, bueno, la otra también tendrá que registrar en cuentas de orden, para que, digamos, finalmente no existan problemas de eliminaciones. Pero a veces pasa mucho que dos entidades para una misma operación lo registran de diferentes formas, ¿no? Entonces, eso también se tiene que evitar. Y el tema de cuentas de orden, aquí siempre hago un paréntesis, hay que siempre tener cuidado con el registro de las cuentas de orden. Yo sé que está en el plan gubernamental, es válido hacer registro de cuentas de orden, pero lo que hemos notado en estos años eh, es que las entidades abusan un poco del uso de las cuentas de orden. Las cuentas de orden básicamente el uso es cuando, digamos, hay una operación contingente que todavía pues no hay ninguna, o sea, es muy remoto y bueno, se quiere registrar ahí por un tema de control. Pero lo que vemos a veces es que operaciones que ya están totalmente devengadas, realizadas, o sea, activos transferidos, ya cosas que ya están súper confirmadas, que todavía se mantienen ahí. Entonces, eso ya pues no tiene sentido, porque ya deberían registrarse en cuentas de activos, pasivos o lo que corresponda, pero las cuentas de orden no pueden ser ahí como la caja sin fondo,
en donde ahí va de todo, porque el problema es que después las entidades no revierten esos registros en cuentas de orden. Lo que hemos apreciado en muchas entidades es que registran en cuentas de orden, pero no revierten. Entonces, ahí, y cuando uno pide detalles, tampoco hay detalles, porque claro, eso se va acumulando por años y años, ¿no? Entonces, por eso es importante. Pero, por ejemplo, eso es un tema que nosotros identificamos como un problema para el tema de consolidación, porque, claro, hay muchas entidades que tienen el uso y costumbre de registrar muchas operaciones en cuentas de orden. Y como está en cuentas de orden, claro, la otra entidad que sí lo ha registrado correctamente en algún activo o pasivo, no lo puede eliminar. Entonces, por eso es importante considerar eso. Bueno, ¿qué son operaciones recíprocas? ¿No? Bueno, ustedes muchos, seguro ya, muchos también están ya súper familiarizados con el concepto, ¿no? Y en realidad, y también muchos consideran pues que las operaciones es un tema que solamente la DGCP lo hace porque somos cargosos, ¿no? Porque queremos hacer nuestra cuenta general, pero en realidad las operaciones recíprocas, si ustedes se ponen a pensar, no es solamente firmar el acta de conciliación, ¿no? O sea, porque no es que, ya entro y tengo una diferencia, y firmo nomás. No, o sea, en realidad el proceso debería comenzar con un proceso de consolidación, o conciliación, perdón, conciliación. O sea, si yo como entidad A tengo transacciones con entidad B recurrentemente, lo que hice, los procesos de contabilidad generales es que yo debería a fin de año o trimestralmente reunirme con el contador, el responsable de la contabilidad de la entidad, si yo estoy en A con la entidad B para hacer conciliaciones, para saldar, para conciliar mis cuentas por pagar, por cobrar con esa entidad, ¿no? Y luego, una vez que concilie, o sea, que ya más o menos tengan los montos cuadrados con la otra entidad, ya entrar al módulo y firmar el acta. La firma debería ser el último paso. Lo que vemos a veces es que muchas veces los contadores, los responsables, entran y firman el acta a ciegas y sobre todo a veces hay actas con muchas diferencias, ¿no? Entonces, y no se explican correctamente, ¿no? Entonces, y lo que quiero transmitir es, esto no es un tema porque nosotros lo pedimos o porque solamente nos interesa a nosotros como DGCP para la cuenta general, sino esto sobre todo les sirve a ustedes, a las entidades, para afinar los estados financieros individuales de sus entidades. Porque si ustedes concilian con otras entidades con las cuales ustedes tienen operaciones, va a hacer que ustedes tengan un estado financiero individual de su entidad limpia, analizada, depurada, sincerada, ¿no? Justamente en charlas anteriores, o creo que el lunes tiene una charla sobre depuración y sinceramiento, o por lo menos un tema, un concepto que han escuchado estos días seguro. Cuando hablamos de depuración y sinceramiento, justamente parte de esto es esto: conciliar operaciones recíprocas con otras entidades públicas. Y deberían aprovechar, digamos, esta cercanía que por lo menos hay con otras entidades públicas, porque a veces conciliar, pónganse si ustedes están en el sector privado, por ejemplo, ¿no? A veces conciliar con otras empresas terceras es más difícil, porque claro, a veces el otro contador está, digamos, no tiene una relación cercana, ¿no? O no tiene la voluntad de conciliar, pero en el caso de ustedes en el sector público, por lo general tenemos un mismo lenguaje, usamos sistemas, todos usamos el mismo sistema, tenemos un mismo plan contable, entonces debería el proceso ser más amigable. Yo sé que hay limitaciones, claro, algunos contadores dirán, no, pues a veces el otro contador no contesta, o a veces no está, o, bueno, sí, yo entiendo que hay ciertas limitaciones, pero por lo menos sí se debería implementar y tratar de implementar en todas las entidades un sistema de conciliación de saldos, por lo menos con las entidades con las cuales tienen más transacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes son un pliego, si el contador, pues claro, de la principal debería pues conciliar mínimamente con todos los contadores de las unidades ejecutoras, ¿no? Por lo menos. Y así, o sea, entonces el proceso no es solamente firmar el acta, no es eso. La idea es conciliar
Y una vez que los dos contadores se pongan de acuerdo, sí, ok, a mí me falta este documento, a mí me falta esta transferencia, ok, voy a registrar este interés, ok, tengo ok. Y una vez que ya tenga más o menos sincerado los montos, entro al módulo de operaciones recíprocas y firmo el acta. Y si hay diferencias menores, le explico tranquilamente, no hay ningún problema. Puede haber temas de corte. Yo lo registré en diciembre y el otro lo registré en enero, pero si al final está bien, o sea, ambos tienen una explicación, se explica. Y ya nosotros podemos, a nivel de consolidado, podemos tomar las decisiones correctas. El problema que tenemos a veces en la dirección es que recibimos las actas, hay diferencias a veces enormes y no hay una explicación adecuada. Entonces, ahí nos es difícil tomar una decisión, porque nosotros a nivel consolidado podemos hacer algunas eliminaciones manuales, pero si no tenemos información por parte de las entidades, es muy difícil lograr, digamos, encaminar el proceso, ¿no? Entonces, las operaciones recíprocas se pueden dar por muchas operaciones, ¿no? Prestación de servicios entre entidades, se compran y se venden, se transfieren recursos, se hacen inversiones patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, una entidad puede tener participación en una empresa pública. Todo eso genera reciprocidad, ¿no? Entonces, y todo eso se debería conciliar, ¿no? O sea, por eso le digo, primero conciliar antes de entrar al módulo, ¿no? O sea, yo concilio. Una vez que concilio con la otra entidad, yo cierro mi estado financiero, ya puedo cerrar tranquilo, porque ya sé que concilié, por lo menos con las entidades más grandes, ¿no? No les digo pues que concilien con todas, pero por lo menos con las más grandes, sentarme y conciliar. Y una vez que concilie, cierro mi estado individual, cierro, y luego de ahí rindo cuentas, y ya en el acta, en el módulo, el acta ya va a mostrar esos saldos conciliados, ¿no? Porque lo que no funciona es que no se hablen entre los contadores, entren al módulo, presentan su información, entran al módulo y el acta les sale pues con unas diferencias enormes. Y de ahí recién comenzar a llamar al otro contador para ver qué pasó, claro, es un poco difícil porque el otro contador ya cerró, ya rindió y ya no quiere mover cifras, ya no quiere atender, entonces es más difícil. O sea, es más difícil ya conciliar cuando ya el acta se migró. Entonces, por eso es importante que las entidades, los contadores establezcan procedimientos de conciliación con otras entidades, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer anticipadamente, no esperar el fin de año, porque yo, claro, entiendo que el fin de año a veces todos estamos full, pero por lo menos trimestralmente, por lo menos a septiembre, ya que es una fecha cercana al cierre, por lo menos conciliar los montos más grandes con las otras entidades, ¿no? Si yo ya sé que tengo una cuenta por cobrar o por pagar grande con otra entidad, ya puedo, ahorita a diciembre o a noviembre, ya puedo ir comunicándome con la otra entidad para saber si ellos también tienen esa cuenta recíproca, o sea, si lo tienen más o menos por ese monto, ¿no? Y si hay una diferencia importante, ya comenzar a ver quién está mal. Capaz yo estoy mal y tengo que hacer algún ajuste, y ya lo puedo hacer ahora en diciembre, antes que cierre. Pero si no hago nada, no llamo, no me comunico, cuando en marzo quiera entrar al módulo y me sale el acta, si me sale esa diferencia enorme, ¿qué voy a hacer? Es muy difícil. El otro contador, evidentemente, tampoco va a querer hacer nada, no van a querer mover cifras y ya el acta va a quedar así. Porque lo más probable es que la firmen, pero claro, con una diferencia enorme que al final no nos ayude a eliminar. Porque, como usted al inicio decía, el propósito es que se elimine la mayor cantidad de operaciones recíprocas, porque el propósito es que el estado financiero sea consolidado, ¿no? Neto de operaciones recíprocas. Bueno, por lo general las operaciones recíprocas son sencillas, ¿no? O sea, cuando una entidad presta un servicio, tiene una cuenta por cobrar y la otra debe tenerla por pagar. Entonces, cuenta por cobrar con pagar se elimina. Si una transfiere recursos, tiene el gasto y la otra tiene el ingreso, entonces con lo cual gasto e ingreso, pum, se elimina, ¿no? Si una tiene una inversión en una empresa pública, bueno, la inversión está en inversiones y el capital está en la otra empresa, entonces hay mini inversión contra capital. Entonces, esas son por lo general las operaciones recíprocas más comunes, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo caja, ¿no? Efectivo, y el tesoro tiene el pasivo, ¿no? Entonces ahí también se elimina. O los saldos en bancos que tengo en el Banco de la Nación, o en las cajas municipales, ¿no? Esas son las operaciones recíprocas más comunes y que, bueno, no hay mayor problema, ¿no? Pero lo que también tenemos que ver cuando hagamos nosotros nuestros consolidados intermedios es ver también algunas otras operaciones que sí puedan generar alguna diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, siempre nosotros estamos analizando que cuando, por ejemplo, haya ventas, ¿no? Ventas, cuando hay ventas entre entidades, a veces se generan márgenes, ¿no? Márgenes de utilidad. Y esos márgenes en un proceso de consolidación deberían eliminarse, ¿no? Porque no es correcto, ¿no? Si dos empresas de un mismo grupo se venden, ese margen, ¿no? O sea, por ejemplo, una tiene de existencia, por ejemplo, vayamos a este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, una compañía le vende a otra mercadería por 300 con un beneficio de 100, o sea, hay una utilidad de 100 en esa transacción. Entonces, en la eliminación, lo que se tiene que eliminar es esa utilidad, ¿no? Porque hay una utilidad de 100 que tiene que ser eliminada, ¿no? Porque el inventario, ok, el inventario queda, o sea, los 300, ¿no? O los 200, porque si la venta ha sido por 300 y hay un margen de 100, significa que el inventario valía 200, ¿ok? Entonces, esos 200 de inventario, ok, se ha transferido de una entidad a otra, los 200, o sea, estaba en la entidad A y ahora está en la entidad B. Ok, para el consolidado es lo mismo. Para el consolidado le es igual en dónde está esos 200, si en la A o en la B. Al final está en el consolidado. Lo que está mal es esos 100 de utilidad, porque es ficticio, o sea, es para el consolidado me refiero, ¿no? O sea, para el consolidado no vale esa transferencia, esa utilidad. Entonces, por eso se debe eliminar ese beneficio. No el inventario de 200, sino el beneficio de 100, esa utilidad, ¿no? Entonces, eso es algo importante que creo que es de las operaciones más complejas, ¿no? Que siempre se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Transferencias o ganancias entre entidades por ventas o prestaciones de servicio. El proceso de consolidación, claro, es mandatorio para nosotros, ¿no? Porque lo que siempre queremos es que se haga el 100% de firma de acta. Ese es siempre nuestro objetivo. De hecho, no se logra por diferentes motivos que hemos estado comentando, pero sí es mandatorio. Y cuando ustedes elaboran estados financieros intermedios o centros de consolidación, también deberían fomentar que las eliminaciones a nivel de pliego o a nivel de centros de consolidación intermedia sea también mandatorio, ¿no? Porque no es recomendable, no es el objetivo presentar un estado financiero consolidado con saldos o con activos o pasivos duplicados. Porque al final es eso, ¿no? O sea, cuando no se logran eliminar todas las operaciones recíprocas, finalmente el estado consolidado muestra saldos duplicados. Porque evidentemente no se llegan a eliminar, entonces se duplican saldos, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante que en todos los procesos de consolidación, siempre el proceso de eliminaciones sea mandatorio. Por ejemplo, las notas consolidadas, entrando a los estados financieros, por ejemplo, siempre hay que tener cuidado en la elaboración de las notas consolidadas. Porque, claro, no solamente el estado financiero consolidado es el balance, el estado de situación financiera, el estado de gestión, también es las notas. Y eso es algo que, por ejemplo, en la cuenta general lo hemos venido mejorando año tras año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la nota consolidada solamente se debería hacer referencia a transacciones con terceros. En el caso puntual del Estado, por ejemplo, hablando de la cuenta general, solamente si ustedes leen la cuenta general, las notas, solamente hace referencia a transacciones que el Estado tiene con terceros, o sea, con entidades o empresas fuera o organismos fuera del Estado. Porque, claro, todas las operaciones entre entidades públicas se han eliminado en las operaciones recíprocas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en el caso de efectivo y equivalente efectivo, que es la nota de caja de efectivo, ¿no? Si ustedes leen, no hay ninguna referencia a Tesoro, a la CUT. ¿Por qué? Porque eso ya se ha eliminado. O sea, se entiende que todas las operaciones CUT entre entidades y Tesoro se eliminan. ¿Y qué queda en el efectivo y equivalente efectivo a nivel de consolidado en la cuenta general? Básicamente, el dinero que tiene el Estado en las cuentas internacionales. Entonces, por eso ahí se explica, ¿no? Depósitos en el BCR y el BCR los mantiene en cuentas del exterior. Porque finalmente ese es el dinero neto que tiene el Estado.
Todas las transferencias que hace Tesoro, que hace Banco de la Nación a entidades, eso se elimina. O sea, eso se muestra, claro, las entidades tienen que mostrar sus cuentas Q, el Banco de la Nación y Tesoro también tiene que mostrar sus pasivos que tienen, pero finalmente en el consolidado eso se elimina. Porque finalmente lo que se tiene que mostrar es el saldo de caja, lo que tiene caja, el Estado en caja. Por eso es importante el Estado financiero consolidado, para estos objetivos, para saber, porque si alguien de afuera, algún inversionista, dice cuánto es lo que tiene de saldo el Estado peruano, tiene que ver aquí el saldo que está en la nota de efectivo. No puede ir al estado financiero de Tesoro, tampoco del Banco de la Nación, porque ahí hay cosas que se tienen que eliminar. En cambio, en la nota de efectivo, el balance efectivo en la cuenta general, ahí muestra el saldo neto, o sea, lo que realmente el Estado tiene en efectivo. No hay más. Entonces, por eso es importante a ese nivel. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto de caja hay a nivel de gobiernos locales, bueno, van al integrado. Como les he dicho, van a la sección 4 y ahí está el integrado. Pero si hablaba de consolidado, el objetivo y la dinámica es distinta. Bueno, para el tema de operaciones recíprocas, siempre, bueno, a nivel de la cuenta, a nivel de la RGCP, tenemos unos umbrales, ¿no? Que ustedes también podrían usarlo si es que aplican o hacen estado financiero consolidado de forma intermedia, ¿no? Nosotros a nivel de la cuenta tenemos, pues, siempre mantenemos este umbral de que menores a 10 UITs, al 10% UIT, bueno, no es necesario, pues, digamos, tanto proceso, ¿no? Porque al final, pues, no es material, ¿no? Y ustedes saben, pues, que el tema de materialidad también es un tema que se considera en un estado financiero consolidado, porque si ustedes se imaginan, si ustedes ven en la cuenta general, el total activos, por ejemplo, de la cuenta general, son más de 1.000 millones, ¿no? O sea, entonces los montos son grandes a nivel consolidado, porque claro, suma activos y pasivos de varias entidades. Entonces, poner umbrales también es una buena práctica para agilizar el proceso de consolidación. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un consolidado a nivel de su entidad, nosotros recomendamos que sí, también apliquen un umbral. Ya ustedes tendrán, pues, que sacar el umbral en función a los ingresos tributarios o en función al total activos, ¿no? Ya, o sea, hay diferentes, digamos, fórmulas para determinar un umbral, ¿no? Pero es una buena práctica, ¿no? Porque si no, olvídense, ¿no? Tienen muchísimas operaciones por eliminar y a veces eso es complicado, ¿no? El acta de conciliación, que es la que ustedes ya conocen, a nivel de GCP manejamos este modelo, yo lo que les decía, ¿no? O sea, claro, el objetivo aquí no solamente que estén firmadas, ¿no? O sea, por los dos contadores o los dos responsables, sino que también se expliquen las diferencias, ¿no? Que se expliquen las diferencias incluso, como les decía anteriormente, que se haga la conciliación antes de entrar al módulo, ¿no? Porque ya cuando entran al módulo, claro, ya debería estar el proceso consolidado, porque si no es muy complicado en ese momento hacer algún cambio en los estados financieros individuales, ¿no? Ya es muy complicado. Bueno, el proceso de consolidación también, pues, se va, el de la cuenta general, me refiero, va a tener algunos procesos, algunos retos en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de corrección de estado financiero, depuración y sinceramiento, va a impactar en la cuenta general probablemente, o sea, en el estado financiero consolidado se va a impactar porque todos los ajustes que ustedes están haciendo, que las entidades están haciendo por depuración y sinceramiento, va a impactar en el estado financiero consolidado, evidentemente. Entonces, eso nosotros lo vamos a mostrar ya desde este año 2022, o sea, en la cuenta general 2022 que vamos a emitir en el 2023, va a haber un capítulo nuevo en donde vamos a mostrar los efectos de la depuración y sinceramiento y todos los efectos de la adopción de NIC-SP, ¿no? Para que se vea cuánto es lo que se está corrigiendo, cuánto es lo que se está reclasificando, ¿no? Todo eh, todos esos temas, ¿no? Todo el tema también de implementación de costos, ustedes saben, pues, que hay un proyecto ahí para algunos sectores, salud, educación, me parece, que se está trabajando para implementar costos. Eso también lo vamos a ir reflejando de alguna manera en la cuenta general, porque ahora si ustedes ven el estado de gestión, básicamente muestra gastos y costos, todo sumado, todo, digamos, junto, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos es que a nivel de la cuenta, en el estado de gestión,
se aperture los costos y los gastos de manera separada para que los usuarios puedan apreciar, por ejemplo, ¿no? El gasto de personal, que es uno de los gastos más importantes en el Estado, se sepa cuánto del gasto de personal es costo y cuánto es gasto. Eso es un dato importantísimo, ¿no? O sea, cuánto se gasta en, por ejemplo, en el sector de salud, en médicos, en enfermeras, y cuánto se gasta en la parte administrativa de salud. En educación igual, cuánto es costo, o sea, cuánto se gasta en maestros, en asistentes, y cuánto se gasta en personal administrativo, ¿no? Entonces, ese dato en la cuenta no se ha venido mostrando, y ya muchos consultores y incluso en reuniones que tenemos con otras entidades, siempre nos piden esa información, ¿no? Entonces, con la implementación del proyecto de costos, entendemos que vamos a comenzar a presentar algo de eso en las próximas cuentas generales, ¿no? La implementación de la NIC-SP también es un reto importante que nos va a impactar, o sea, toda la adopción de NIC-SP va a permitir pues, que la cuenta general también tenga pues, una presentación, algunos ajustes importantes, ¿no? Y un objetivo importante es lograr la opinión limpia, digamos, ¿no? Como ustedes saben, la cuenta general finalmente es auditada, digamos, por la Contraloría y también es aprobada o desaprobada por el Congreso. Y actualmente, bueno, la cuenta general, el informe de auditoría de la Contraloría todavía está con observaciones, porque hay muchas entidades pues, que mantienen sus estados financieros todavía con calificaciones, ¿no? De las OAS, ¿no? Entonces, un tema que nosotros queremos pues, mejorar es que, bueno, las entidades cuando comiencen a limpiar, depurar sus estados financieros y logren que las OAS les limpien sus dictámenes, va a lograr que finalmente la cuenta general también sea limpia, ¿no? O sea, no pretendemos pues que se limpien todos los temas, pero por lo menos sí reducir de manera importante las calificaciones, porque la Contraloría tiene también umbrales, tiene fórmulas. Entonces, probablemente, si el impacto no es tan grande en las observaciones, probablemente en algún año puede emitir la cuenta limpia, ¿no? O sea, no es necesario limpiar todo, pero por lo menos los temas más importantes sí se tienen que limpiar para que Dios quiera, en un futuro, pues la Contraloría pueda emitir una opinión limpia de la cuenta general, que es lo que se quiere, porque, claro, a veces un usuario entra a la cuenta general, hay muchísima información útil, nosotros podemos hacer las mejoras que pretendemos, se presenta mejor, se eliminan más operaciones recíprocas, pero finalmente finalmente la Contraloría lo califica porque hay entidades que todavía no limpian sus saldos. Eso de alguna manera, claro, mella un poco pues todo el esfuerzo que se hace para emitir la cuenta general, ¿no? Pero bueno, son cosas que se están trabajando, ¿no? Los centros de consolidación, ¿no? Que es un concepto nuevo que estamos implementando y que les comentaba, ¿no? O sea, puede ser centro de consolidación, pueden ser consolidaciones intermedias, puede tomar diferentes nombres, ¿no? El objetivo es el mismo, lograr que las entidades a un nivel intermedio puedan hacer consolidaciones, ¿no? O sea, ministerios que puedan consolidar con OPDs, municipios que puedan consolidar con empresas municipales, gobiernos regionales que puedan consolidar OPDs, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Identificar si es que estas entidades tienen control sobre otras entidades o empresas públicas para que hagan estados financieros consolidados a nivel intermedio. Esos son los centros de consolidación que nosotros estamos llamando. Bueno, el control sobre otra entidad es algo que ya les había comentado, ¿no? Para consolidar se necesita que una entidad tenga poder, control, beneficio sobre otra, ¿no? Para poder llegar a la conclusión de que se tiene que consolidar, ¿no? Aquí un concepto importante, ¿no? Uniformidad de principios contables. Recuerden, al inicio les contaba, ¿no? Un gran reto para el Estado financiero consolidado es que muchas entidades y empresas públicas trabajan bajo diferentes marcos contables. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para consolidar estados financieros cuando son preparados bajo diferentes principios contables, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos, lo que aquí se tiene que evaluar y es por lo menos, claro, nosotros no pretendemos, y esto lo hemos conversado con consultores que han tenido
experiencia en otros países. Claro, la idea no es pues que todos se alineen a los mismos principios, ¿no? O sea, por ejemplo, si un gobierno local decide consolidar, por ejemplo, una empresa municipal que aplica NIF, claro, no vamos a pretender pues que la municipalidad y esta empresa pública tengan los mismos principios contables, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son diferentes operaciones, ¿no? Son diferentes, mantienen diferentes objetivos, no tienen la misma estructura, ¿no? Entonces, es imposible. Pero sí, y eso nos recalcaban los consultores, sí, por lo menos debería haber una uniformidad sobre algunos principios generales. Eso sí, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios generales que por lo menos sí deberían tener tanto el consolidador como las que son consolidadas? Por lo menos el principio del devengado, por ejemplo. O sea, si yo soy un gobierno local y tengo que consolidar una empresa pública, bueno, por lo menos ambas sí tienen que seguir el principio del devengado. O sea, lo que sí no se puede es que una haga bajo el devengado y la otra bajo el principio de caja. Eso sí es complicado. Eso no es lo recomendable, ¿no? O sea, ese consolidado no cumpliría los objetivos. Entonces, por lo menos sí deberían ambas tener el principio del devengado, ¿no? Esencia sobre la forma, también es otro gran principio, ¿no? O sea, más allá de lo que digan, digamos, las regulaciones o la normativa, hay operaciones que se basan sobre la esencia. Entonces, o sea, aquí es más el fondo que la forma, ¿no? Empresa en marcha, compensación, comparabilidad, son principios generales que sí, por lo menos las entidades que van a ser consolidadas deberían seguir, ¿no? Porque claro, por ejemplo, ponemos el caso, una municipalidad tiene que consolidar una caja municipal, por ejemplo. Claro, la caja municipal tiene principios súper, digamos, específicos, ¿no? Para su sector. Se rige bajo normativas de la SBS. Entonces, no vamos a pretender que el municipio aplique esos mismos principios porque no hace sentido, no es lógico. El municipio hace otras cosas. Entonces, no vamos a pretender que ambas tengan los mismos principios, pero sí por lo menos hay principios generales que ambas deberían tener, ¿no? Y estos son pues los generales que sí por lo menos se deberían cumplir, ¿no? Con eso, el proceso de consolidación no debería tener ningún problema, ¿no? Haciendo digamos, esta dinámica, ¿no? Es un tema importante. Bueno, ya los retos hemos estado conversando, ¿no? O sea, quiénes son, o sea, definir, ¿no? Sobre quiénes tenemos control, definir el centro de consolidación, ¿no? Quiénes son las que van a consolidar, uniformidad, principios contables, de lo que le decía, ¿no? O sea, por lo menos confirmar cuáles son los principios que tanto la que consolida como las consolidadas deben seguir, y elaboración de conciliaciones bancarias, ¿no? Que bueno, sí, eso siempre es importante, ¿no? Siempre nunca olvidar eh, para cualquier proceso, no solamente para consolidados, sino para hacer estados financieros individuales, es importante no olvidar el tema de elaboración de conciliaciones bancarias, porque claro, aquí hago otro paréntesis, ¿no? También, así como decía el tema de las cuentas de orden, también el tema de conciliaciones bancarias es un tema que genera mucha preocupación porque hay muchas entidades que sí, pues todavía mantienen muchas diferencias con entidades financieras, con Tesoro también, porque claro, no hay la costumbre de hacer conciliaciones bancarias. Y así como le decía, hay que implementar procesos de conciliación con otras entidades, también tienen que ustedes, como contadores, implementar procesos de conciliación bancaria. Yo sé que los tesoreros son los encargados de la conciliación, pero el contador también tiene que tomar conocimiento de eso, porque a veces el tesorero puede trabajar, hacer sus formatos, cumplir con ¿no? Con sus herramientas, ¿no? Tienen diversas herramientas, el MIF, cosas que trabajan con tesoro, pero finalmente, para las eliminaciones recíprocas, por ejemplo, finalmente el que responde es el contador, y el contador tiene que pues, tener claro, si no hace las consideraciones, por lo menos tener claro cuáles son las consideraciones, cuáles son las que se han hecho, identificar para poder eliminar todos los saldos de caja que se tengan con entidades financieras, ¿no? Y que sean recíprocas. Bueno, entramos a la cuenta general, ¿no? Al documento ya como sí. O sea, hasta aquí hemos visto un poco el proceso, ¿no?
cómo elaborar el estado financiero consolidado de la, digamos, de la nación, ¿no? Para eso es importante el tema de las operaciones recíprocas, ¿no? Un proceso fundamental. Y finalmente queda, pues, todo eso queda reflejado en la cuenta general de la República, ¿no? Que es un documento que eh, eh, estamos tratando, pues, que tenga mayor difusión, ¿no? Nos gustaría que se difunda más. Hay muchas personas, incluso del Estado, que no conocen de la cuenta general o no la han leído o no la han ojeado, eh, o no la usan, digamos, como una herramienta, ¿no? De análisis. Y la cuenta general tiene muchísima información de importancia, mucha información útil que no solamente les puede servir a los contadores, sino también a todo el aparato administrativo, ¿no? Del tesoro público, porque hay información del tesoro público, deuda, abastecimiento, o sea, es un documento bastante completo y les voy a comentar, digamos, un poco qué información tiene, cómo se elabora, de dónde se obtiene, para que ustedes también puedan recurrir a este documento y les sirva como una herramienta para la elaboración de sus propios estados financieros, que les sirva como información para toma de decisiones, porque básicamente ese es el objetivo, ¿no? Es un documento que abarca básicamente, es bien ambicioso, porque como les dije al inicio, abarca la información de 2.400 entidades. Y esto no lo hacemos nosotros solo, ¿no? O sea, no es que lo inventemos en la DGCP. Es un documento que se hace en función a la información que rinden las entidades. O sea, ustedes colaboran de manera importante en este documento con la rendición de cuentas que ustedes hacen, ¿no? Porque todo comienza ahí. O sea, todo comienza con la rendición de cuentas, ¿no? Cuando ustedes rinden cuentas, nosotros cerramos el sistema y comenzamos todo el proceso. Comienza la integración, comienza las eliminaciones recíprocas, elaboramos los estados financieros consolidados, como lo hemos visto anteriormente, y preparamos el documento, que ya es el último paso, ya elaborar el documento, los cuadros, la redacción, ¿no? Pero todo comienza con la información que ustedes nos rinden. Entonces, la estructura, digamos, es bastante también amplia. Nosotros hemos comparado no solamente el alcance con otros países. Yo les dije que en otros países no consolidan tantas entidades. Es más, cuando algún consultor vino aquí, nos dijo 2.400 es enorme, es muchas entidades. Pero bueno, es lo que hemos heredado, ¿no? Y la estructura, básicamente, ya se viene repitiendo varios años. Comenzamos con aspectos económicos. Ahí hay una referencia general, digamos, de los indicadores económicos, ¿no? Del año en curso, ¿no? Por ejemplo, desde el tema de la pandemia hay capítulos referidos a los impactos que ha generado el COVID-19. Ese es un capítulo nuevo. Hay información sobre la recaudación tributaria, ¿no? Hay información estadística también que se prepara bajo los alcances del manual de estadística del Fondo Monetario. O sea, eso también es importante indicar. O sea, hay información estadística que está elaborada bajo un marco independiente, que es el que elabora el Fondo Monetario, ¿no? Luego hay toda la información pública, ¿no? Consolidada, el capítulo 3, que es, ahí está la información presupuestaria, financiera, tesorería, deuda pública, por ejemplo, ¿no? Ahí está todo lo de los bonos. Si ustedes quieren saber cuáles son los bonos que emitió el Estado, bueno, tienen que ir al 3.4, deuda pública. Inversión pública, o sea, cuánto se invertido en inversión pública, ahí también está la información. Gasto social, por ejemplo, ¿no? Es información importantísima que, claro, y ustedes dirán, no, pero eso está en la información de consulta amigable. Claro, pero consulta amigable, la información es en línea, es lo que las entidades van cargando directamente en el CIAF. Entonces, pero no es información depurada, ¿no? Lo que nosotros mostramos en la cuenta general es ya la información que ustedes nos remiten, ya trabajada, ajustada, procesada. O sea, es más limpia, ¿no? Entonces, por eso es importante, cuando ustedes quieran hacer referencia a algún programa presupuestario y ver cuál es el monto ejecutado finalmente cerrado, y tienen que recurrir, digamos, aquí a la cuenta general, ¿no? Porque aquí está el dato, digamos, con el cual se cerró finalmente, ¿no? Ya con ajustes,
¿no? Entonces, mostramos en esos dos últimos capítulos inversión pública y gasto social. Ahí se ve ese tipo de información. El punto 4 es lo que yo les decía. Si ustedes, ok, no quieren ver la información consolidada, quieren ver cuánto es la deuda total de los gobiernos regionales, por ejemplo. Ya, bueno, van al punto 4. Ahí está la información integrada. O sea, ahí está sin eliminaciones de operaciones recíprocas. Está en bruto. O sea, si quieren esa información, pueden ir a la información 4, ¿no? La información 5, bueno, ya es un tema administrativo, está el tema de las omisas, el tema pues del informe de auditoría, las calificaciones. Bueno, el 6 está, perdón, el tema de las calificaciones, las recomendaciones, ¿no? O sea, todo lo que Contraloría nos ha dicho en periodos anteriores, ¿no? Y en el anexo 1, por ejemplo, es un anexo nuevo que incorporamos el año pasado, en donde ponemos todo lo que ustedes o las entidades nos han reportado. O sea, ahí está la información financiera y presupuestal, digamos, los datos más importantes de todas las entidades, de las 2.400 que han sido integradas. Toda la información, ¿no? Para que alguien pueda recurrir y pueda ver, ya, ¿cuánto es el total activo de la municipalidad de Ayabaca? Ya, ahí está, tiene que ir al anexo 1. ¿Cuánto es el pasivo total del Ministerio de Transporte? En el anexo 1, ahí está. Bueno, ¿cuál es digamos, los plazos en la cuenta? Un poco para que tengan como referencia, ¿no? Todo comienza, digamos, un poco con la directiva de cierre, luego se hace los días de reporte, ¿no? Bueno, este es del año pasado, del 2021. Estoy contando el 2021 porque es la última cuenta que ha salido, ¿no? Y es importante ver, digamos, qué impactos ha tenido la cuenta en el 2021, ¿no? Entonces, el año pasado fue el 31 de marzo, el último día de reporte. Ustedes ya saben que ahora este año va a ser el 15 de marzo, ¿no? Luego se emite la cuenta general. El año pasado, la del 2021 se emitió incluso no el 31 de mayo, se emitió creo que el 27 de mayo, unos días antes, emitimos la cuenta general, esa fue al Congreso y a la Contraloría. Luego la Contraloría emitió su informe, su dictamen, el 10 de agosto, ¿no? Que es el plazo máximo que tienen ellos. Y luego el Congreso también emitió su dictamen el 15 de octubre, ¿no? O sea, esa es la secuencia, ¿no? Todo comienza con la directiva, luego ustedes rinden cuentas, nosotros preparamos la cuenta, la emitimos a la Contraloría y al Congreso, la Contraloría emite su dictamen y luego el Congreso también emite su propio dictamen, ¿no? Ese es un poco el ciclo de vida de la cuenta general, ¿no? La cuenta general 2021, claro, consideró más de 2.400 entidades, ¿no? Básicamente el grueso está en gobiernos locales, ¿no? Por el número de municipalidades. Aparte también se consolidan institutos viales, mancomunidades, ¿no? En gobiernos regionales también algunos organismos públicos descentralizados. Los gobiernos nacionales no solamente son los gobiernos centrales, sino también las universidades, y institutos públicos descentralizados, y en empresas públicas entran todas, de empresas financieras, no financieras, incluso hay no operativas que también la estamos considerando, hay empresas en liquidación, que también, bueno, eso lo estamos analizando para ver si todavía las vamos a mantener, pero bueno, hasta el 2021 se informó de todas, ¿no? Y omisas quedaron poquitas, ¿no? 17, que básicamente son las no operativas y en liquidación. Y esto es un dato importante, después de muchos años se logró integrar y consolidar a todas las entidades públicas, excepto empresas no operativas y en liquidación, que evidentemente, bueno, como no están operativas, están en liquidación, no hay quien nos rinda, pero el resto de entidades sí todas cumplieron a tiempo. Entonces, es un dato importante que tienen que tener en cuenta y bueno, ya en anteriores capacitaciones se les ha agradecido pues, el cumplimiento oportuno de su información, ¿no? Como les decía, en aspectos económicos, la parte 1 se reporta información que nosotros recabamos de otras instituciones, ¿no? Se incluye información del BCR, de SUNAT, de INEI, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver datos puntuales económicos, también pueden recurrir a la sección 1. ¿No? Hay información también, evaluación de los ingresos tributarios del gobierno central. Ustedes saben que la mayor cantidad de ingresos
con los cuales vive el Estado vienen de la recaudación tributaria. Entonces, aquí en la cuenta ponemos un poco la evolución de estos ingresos. El 2021, como ustedes ven, comparado al 2020, claro, hubo un incremento importante, porque claro, 2020 fue un año atípico por el tema de la pandemia, pero 2021 fue un año bastante bueno en cuanto a recaudación, con respecto incluso a años pre-pandemia, ¿no? También damos información sobre la ejecución presupuestal, la evaluación también por años, ¿no? Ejecución por conceptos. Todo el tema de gasto, como le decía, todo el tema de COVID, el impacto COVID-19, también lo ponemos, eso desde la pandemia lo venimos mostrando, o sea, cuánto es lo que se ha invertido, cuánto es el gasto destinado, lo presupuestado, lo ejecutado, ¿no? Eso siempre eso está también ahí para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Básicamente, claro, aquí se ve lo que más contribuyeron en gasto fue el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Ministerio de Salud, evidentemente por todo el tema de gasto de salud, ¿no? Son los gobiernos que más gasto tuvieron por el COVID-19. Todo el tema de demandas judiciales también se aprecia en esta sección 1, o sea, ustedes quieren ver también el monto de demandas y sentencias, con sentencia, firme, no firme, toda esa información con variaciones está también en la sección 1, todo lo que es demandas judiciales, ¿no? Todas las que son en contra del Estado, ¿no? Por niveles gobiernos incluso también, y incluso todas las demandas o arbitrios internacionales también, ¿no? Porque, claro, todo lo que es demandas judiciales es más lo que son canalizados por las entidades, pero hay hay empresas que demandan al Estado en general, ¿no? O sea, no demandan a ninguna entidad, sino que demandan en general al Estado, ¿no? Peruano. Entonces, esa información también la mostramos, ¿no? En cuanto a la sección ya de numérica, ¿no? Lo que tiene que ver con información financiera, presupuestal, tesoro, también mostramos todo el estado. Lo que se muestra aquí, o sea, en la sección, lo que es la sección 3, en la estructura, mostramos todo lo que es producto de la consolidación, ¿no? O sea, todo esto, estos saldos que se muestran en el estado de situación financiera es consolidado. O sea, ya siguió todo este proceso que hemos conversado anteriormente, ¿no? O sea, se integró la cifra, se eliminó vía operaciones recíprocas, se armó el estado financiero, se consideró los diferentes marcos contables, se ha hecho eliminaciones manuales, se ha reclasificado, y todo eso se refleja en este estado financiero consolidado, ¿no? Que se presenta en millones, evidentemente, porque el número es enorme, ¿no? Más de 1 billón, ¿no? Pero aquí se muestra, por ejemplo, ¿no? El efectivo y carente efectivo básicamente es la caja que el Estado tiene en bancos del exterior, ¿no? Las inversiones financieras es también lo que tiene el BCR en inversiones básicamente pues en el Tesoro de Estados Unidos, en inversiones en bonos, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes ven, los 103 millones de efectivo y las inversiones financieras es lo que le llaman las reservas netas, ¿no? Las reservas internacionales. Ustedes hablan, a veces escuchan, ¿no? ¿Cuáles son las reservas internacionales del Estado? Bueno, si ustedes lo quieren ver contablemente, básicamente está entre el efectivo y crédito efectivo y las inversiones financieras. Ahí está el grueso de las reservas internacionales, ¿no? Como ustedes ven, las reservas han subido, ¿no? O sea, y las notas, ahí está la explicación, ¿no? Ya en detalle, ¿no? Todo lo que es cuenta por cobrar, por ejemplo, cartera de créditos es todo lo que viene de los bancos, del Banco de la Nación, de las cajas, porque es cartera de créditos, ¿no? En cambio, lo que vienen de las entidades es cuentas por cobrar, ahí está, ¿no? Inventarios, bueno, en general. Bueno, en el activo no corriente también se muestran algunas cuentas de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, inversiones financieras también hay de largo plazo. Propiedades de inversión, propiedad, planta de equipos es lo más grande, ¿no? La cuenta más grande en realidad de los activos es la propiedad, planta de equipo, ahí están todas de inversión de las entidades, evidentemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, propiedad de inversión es bien bajito y creemos que ahí se puede mejorar. Lo que nosotros creemos es que hay
mucha propiedad de inversión que está todavía registrada en propiedad planta de equipo. Entonces ahí falta reclasificar y falta, porque hay más que es propiedad de inversión. Ustedes saben que cuando una entidad tiene una propiedad que no está usando y lo tiene ahí, digamos, y está ganando valor, ¿no? Es una propiedad de inversión y tiene que ser reclasificada, ¿no? Por ejemplo, hay entidades que tienen inmuebles que alquilan. Ya, esos inmuebles que alquilan es propiedad de inversión. Entonces, 2.000 millones nos parece poco para todas las propiedades que tiene el Estado. En pasivos, claro, lo que se muestra aquí, lo más grande, si ustedes ven lo más grande, ahí es las obligaciones financieras. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí están los bonos que tiene el Estado con terceros, ¿no? Todos los bonos que emite el Estado están en obligaciones financieras, y eso lo tiene el Tesoro, pues, ¿no? Es lo más fuerte, ¿no? Luego están las obligaciones con el público. ¿Qué son obligaciones con el público? Ahí está pues todo lo que tienen los bancos con los fondos de las personas, ¿no? O sea, las cuentas corrientes que tiene el Banco de la Nación de sus clientes, está ahí, obligaciones con el público. Y luego, pues, lo otro fuerte son las obligaciones previsionales, todo lo de la ONP, Caja Militar Policial, todo eso que tiene que ver con obligaciones previsionales también es fuerte, ¿no? Y también se muestra en el pasivo, ¿no? En el estado de gestión, lo más grande, pues, los ingresos tributarios, evidentemente, básicamente aquí el 95% viene de la SUNAT. Luego hay ingresos no tributarios que tienen que ver con ventas. Aquí básicamente lo más fuerte es la venta de las empresas públicas, o sea, los ingresos de Petroperú, Sedapal. Ingresos financieros también es importante porque, mira, ingresos financieros, ahí están los intereses que gana el BCR por tener dinero en cuentas del exterior, ¿no? Y también hay temas de diferencia en cambio, evidentemente, ¿no? En gasto, los más fuertes son costo de ventas, ¿no? Que tiene que ver con los costos de las empresas públicas. Gasto financiero, mira, es fuerte. ¿Por qué? Porque ahí están los gastos que paga el Estado por los bonos, ¿no? Que tienen en el pasivo. Eh, Gastos, y mire, al final los gastos más fuertes es el gasto personal, ¿no? Evidentemente, el Estado lo que más consume son gastos, lo que más gasta en personal, ¿no? Y este es el dato que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, al 2021 aparece 89.000 millones y lo mostramos en una sola línea. Y lo que nosotros queremos es, con esta implementación de los costos, es diferenciar de estos 89.000 cuánto es costo y cuánto es gasto. O sea, cuánto se va a pagar, digamos, en doctores, en enfermeros, en profesores, ¿no? Y cuánto es la parte administrativa, ¿no? Para saber y ahí sacar indicadores, ¿no? O sea, en qué se va el gasto de personal. Y eso, ¿no? Claro, la información presupuestaria también se muestra todo lo que son PI a PIN, ¿no? Hay bastante información presupuestaria y eso también lo elaboramos. El estado de tesorería también mostramos, esto no, es información que nos proporciona el Tesoro Público. Aquí se ve pues en qué se ha pagado, en qué se ha captado el dinero y en qué se ha pagado. Deuda pública, aquí es lo que se ve, los bonos, ¿no? Los bonos, ¿no? Aquí en externa, perdón, en bonos, aquí está la colocación de bonos, ¿no? Que es la deuda más grande que tiene el Estado con terceros, ¿no? Los bonos, ¿no? Hay un detalle de los bonos, ¿no? Por emisión, ¿no? Con su tasa de interés, su vencimiento. Inversión pública, como les decía, ¿no? PIN y ejecutado, grave cumplimiento por gobierno, ¿no? Incluso hay más información por proyectos, por programas, ¿no? Pero esto es una información que las preparamos en función a lo que nos reportan las entidades, ¿no? Porque esto nosotros no lo sacamos de la información que está en la cuenta del MEF, sino esto es en función a lo que las entidades nos rinden a final de año, ¿no? Gasto social también, aquí está todo lo que es gasto social, porque hay muchos programas que son enfocados a gastos sociales, ¿no? Todo este tema del vaso de leche, de programas que tienen que ver con el empleo, ¿no? Todo eso se denomina proyectos por gasto social y también nosotros hacemos una diferenciación de PIN y ejecutado. Las recomendaciones también es un tema que lo ponemos en la cuenta, o sea, cuáles son las recomendaciones que la Contraloría nos sacó el año anterior y, como ustedes ven, para el 2021 todas fueron superadas, ¿no? Todas fueron superadas, ¿no?
esperemos, va a ser así también, las que nos han sacado por el 2021 también van a ser superadas y va a aparecer en la cuenta del 2022. ¿Qué mejoras hemos hecho en el 2021? Hay varias, ¿no? Hemos mejorado las explicaciones de las notas explicativas. Como le decía, las notas consolidadas tienen una característica, ¿no? O sea, muestran las operaciones que tiene el Estado con terceros, no entre propias entidades públicas, ¿no? Entonces ahí siempre requerimos de la información de ustedes, o sea, porque esto nosotros no lo inventamos, no es que nosotros sino esto lo hacemos, las notas lo hacemos de la información que ustedes nos ponen en sus notas explicativas. Entonces, por eso siempre agradecemos que dentro de lo posible, en cada rendición de cuentas puedan mostrar mayor información, ¿no? Puedan ser más explícitos en sus comentarios, no solamente poner detalles, ¿no? Sino poner alguna explicación de cuál fue el motivo de la variación, del incremento del saldo, hacer referencia a una normativa que hizo que eso impactara en el saldo, ¿no? Número de trabajadores que se han incrementado, no sé, cosas así que permitan, pues, nosotros también procesarlas y ser más explícitos en las explicaciones, ¿no? Entonces, porque eso es algo que siempre nos comentan, eh, digamos, las personas que revisan las cuentas generales. Por ejemplo, hay entidades que evalúan los indicadores de transparencia de los estados y nosotros a nivel Perú, la vez pasada nos pasaron la estadística, estamos a media tabla, ¿no? Tirando para abajo, ¿no? Tirando para la cola, porque dentro de las cosas que nos acaban es que en el Perú, evidentemente, todavía no hay mucha transparencia en la información de las entidades, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante ser transparentes. De eso trata, ¿no? O sea, cuando uno explica notas, explica la información de las variaciones, está, digamos, siendo transparente, ¿no? En su información, ¿no? Entonces, yo sé que hay información a veces que puede ser confidencial, no se puede contar así, pero por lo menos de manera general se puede hacer alguna mención, ¿no? Y eso ayuda a la calidad de la información. Ahora ya no sea en la parte presupuestaria, si ustedes han notado, antes hacía por fuente y financiamiento, y eso le quitaba un poco, digamos, de análisis, porque por fuente y financiamiento, claro, no quedaba claro por qué se ejecutaba más en una clasificación económica. Entonces, por eso hemos considerado que las notas presupuestarias vayan en función a la clasificación económica, más que por su fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, ahora las explicaciones son más precisas. ¿Por qué hubo más compra de combustible? ¿Por qué hubo más por qué hubo más gasto personal? ¿Por qué hay más intereses? ¿No? O sea, esa es la explicación que tiene que haber, ¿no? Mejora la información expuesta en los sectores de inversión pública y gasto social. O sea, ha habido más información de información pública y gasto social. O sea, hay más detalles de proyectos específicos. O sea, si ustedes quieren ver, se cuenta, digamos, la característica de los programas de inversión y gasto social, ¿no? Y por qué, o sea, bueno, ese es un tema también que nos falta un poco, a veces no se llega con la ejecución al 100%, ¿no? Usted, claro, es algo que siempre se comenta, que hay muchos proyectos que no se llegan a ejecutar al 100%. Entonces, en muchos casos, los programas están al 60, 70%, ¿no? Se quedan ahí, ¿no? Pues no se gastan más. Entonces, ahí lo que siempre recibimos comentarios de la Contraloría, del Congreso, es que seamos más transparentes en las causas de por qué no se llegan a ejecutar al 100%. Entonces, eso es lo que nosotros también a ustedes les transmitimos, que en la información presupuestal, en todo lo que tenga que ver ejecución, siempre sean más explícitos en la explicación de por qué no se llega a veces a cumplir algún programa presupuestal, ¿no? Revelación de eventos subsecuentes, ¿no? Se tiene la información al 100% de las entidades operativas consolidadas, lo que le decía el anexo 1, ¿no? Ahorita vamos a mostrar el anexo 1, que es un anexo bastante importante, ¿no? Aquí se ve el anexo 1, universo de entidades del sector público 2021. Entonces aquí ven, están todas listadas, así, con su total activo, su total pasivo, patrimonio, para la información financiera y la información presupuestal PIA, PIN, ejecutado, ¿no? Entonces, por todas.
todas, están las 2.400. Entonces, si ustedes quieren ver, mi gobierno regional de Ica, ¿cuánto tengo en PIN? Ya van aquí, ¿no? Gobierno regional de Ica, van aquí. ¿Cuánto de patrimonio tiene el gobierno de Moquegua? Ya. ¿Cuánto de pasivos tiene el gobierno de Ucayali? Van aquí. Y estos son saldos brutos, o sea, aquí no se ha eliminado, no se ha hecho operación recíproca, nada. Entonces, esto, por ejemplo, por parte de la Contraloría y el Congreso, recibimos nos felicitaron, digamos, por esta información, porque ayuda, digamos, a ser un poco más transparente, que es el objetivo de la cuenta general, ¿no? Ser más transparente. Cuanto más información pongamos, cumplimos el gran objetivo de la información financiera y presupuestaria, que es la transparencia, ¿no? De la gestión. Cuando hablan de transparencia de la gestión es esto, o sea, es mostrar más información. En cuanto a las calificaciones, claro, este es un tema que yo les decía, va como, como un reto todavía. O sea, por ejemplo, hemos mejorado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, al año 2020, los montos observados, o sea, los montos observados por Contraloría en las entidades que han sido auditadas, llegaba a 132.000.422. En el 2021, las observaciones de Contraloría han bajado a 79.000 millones. O sea, ha habido una reducción de 53.000 millones, menos. Claro, bueno, hemos mejorado, pero igual es grande el monto, ¿no? O sea, son 80.000 millones de observaciones que Contraloría ha sacado a las entidades que ha auditado, ¿no? Es un monto todavía importante, pero queremos ir mejorando año a año. En eso ayuda el tema de depuración y asesoramiento, ayuda todo este tema de implementación de IGCP para poder disminuir esto. Y la idea es que en algún año este monto sea ya mucho más pequeño y que finalmente ese monto pequeño, al final la Contraloría diga, bueno, ya es un monto relativamente manejable y por materialidad consideramos que la cuenta general sale limpia. Ese es el objetivo, digamos, que tenemos en la dirección y, bueno, requerimos pues también el apoyo de todos ustedes, ¿no? Bueno, nada, conclusiones de la cuenta general, bueno, es un instrumento de gestión completo, es bien completo, como ustedes ven, hay de todo, ¿no? Información económica, presupuestal, financiera, deuda pública, tesoro público, proyectos de gasto social, inversión pública, consolida a todas, se ha consolidado el 100% de operaciones de entidades operativas, algo que no se había logrado en años anteriores, solamente están pendientes las entidades no operativas, que bueno, eso ya es un tema que escapa a nuestra gestión. Y bueno, estamos en implementación de NIC-SP y de depuración contable que seguro va a ayudar a que la cuenta general en los próximos años, bueno, presente más información de calidad sobre todo, ¿no? Porque la idea no es rellenar la cuenta de papeles o de fotos o de cuadros o de gráficos, sino que la cuenta tenga información de calidad, ¿no? Y para eso también requerimos de ustedes, por eso hago una invocación para que en la rendición de cuentas, que ya va a ser en los próximos meses, traten pues de mostrar o de hacer las mejores explicaciones posibles para nosotros eso trasladarlos a las notas y a la cuenta general. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si creo que hay preguntas ahí, Mónica, Miguel. Sí, muchas gracias, Bruno, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que hemos recibido, siendo la primera de ellas, ¿cómo se consolida una entidad que cuenta con diversas empresas públicas y las cuales, cada una de ellas, tienen diferentes marcos contables? Sí, como habíamos dicho, ahí, claro, es un reto porque a veces las empresas públicas se manejan bajo NIF, ¿no? Y la entidad está probablemente en normas públicas o en IGCP, ¿no? Entonces, ahí, como les decía, no es necesario que todas se alineen en los mismos principios. O sea, por ejemplo, la empresa pública puede tener una norma, una NIF específica, que no necesariamente la entidad tenga que usarlo, ¿no? O sea, porque las características son distintas, o sea, porque la empresa pública se dedica a vender agua, ¿no? Y la entidad es un gobierno local que no tiene nada que ver. Pues entonces, ¿por qué aplicar un principio
que aplica solamente a activos de esta empresa de agua a una entidad local que se encarga básicamente de recaudar impuestos, ¿no? Entonces, son dos realidades distintas, ¿no? Entonces, aparte también hay un tema de proporcionalidad, ¿no? Realmente el municipio tiene un número de personas muchísimo, o una estructura muchísimo menor que la empresa pública, que es quizás algo mucho más grande o no más complejo. Entonces, ahí no se pretende que las dos tengan las mismas políticas exactamente, pero sí hay ciertos principios generales que sí tienen que convivir, ¿no? Tienen que implementar la política del devengo, fundamental, uniformidad, esencia sobre la forma, ¿no? Incluso ni siquiera vías útiles, ¿no? Porque a veces una empresa de saneamiento de agua puede tener unas vías útiles específicas para los activos y el municipio puede tener otro tipo de vías útiles para, pero por ejemplo, podrían pues ahí sí diseñar una política por tipos de activos, ¿no? Algo general, ¿no? O sea, para la empresa de agua, tales vías útiles, porque eso tienen estas características, y para el gobierno, tales tasas, porque tienen estas características, ¿no? Y con eso pueden convivir tranquilamente. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si tengo una cuenta por cobrar con otra entidad pública y ésta no reconoce ese pasivo e incluso la tiene como una cuenta provisionada? Claro, sí, eso es un problema que es muy común. Nosotros incluso a veces recibimos consultas en la dirección que nos llama una entidad, nos dice, yo tengo la cuenta por cobrar, pero o creo que empresas son las que más llaman. A veces las empresas tienen la cuenta por cobrar y la entidad no tiene el pasivo, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí lo que toca es que la empresa haga pues, su provisión de deterioro, ¿no? Una vez que haga la provisión de deterioro, pueda pues empatar el tema de cuentas por cobrar con cuentas por pagar, ¿no? Ahora, y eso no quita que se siga haciendo la gestión de cobranza, ¿no? O sea, la provisión de deterioro no quita pues que la entidad, que la empresa haga la gestión de, digamos, de cobranza para que la entidad registre pasivo, ¿no? Y eso también se va a solucionar con este proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? En este proceso de depuración y sinceramiento, probablemente esta entidad que no registre el pasivo, registre el pasivo, con lo cual ahí ya pues pueda conciliarse el pasivo contra la cuenta por cobrar. Ahora, hay empresas o entidades que la cuenta por cobrar ya la tienen provisionada, ¿no? Que eso creo que por ahí va la pregunta. Ya la tiene provisionada porque, no sé, ya sabrá pues que la entidad ya no le va a pagar. Entonces, claro, ahí hay un tema de sistema. Hablando propiamente del SICOM, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro sistema de consolidación. Como la cuenta por cobrar todavía está vigente, o sea, está registrada, aparece en el acta, aparece el acta, ¿no? Para firmar, pero claro, la otra no ha registrado, la otra entidad no tiene el pasivo. Entonces, en ese caso, claro, no van a poder hacer esa firma porque probablemente la entidad no quiera firmar porque no tiene el pasivo o no reconoce el pasivo. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad que sí tiene registrado esta cuenta por cobrar y la tiene provisionada, tiene que informarnos nosotros vía correo o en el acta, si es que se puede poner, cuál es la situación, que ya la cuenta por cobrar, debido a las gestiones que ha hecho, la tiene totalmente provisionada. Con lo cual ya nosotros, a nivel consolidado, podemos identificar esa cuenta por cobrar con su provisión y no pasa nada. Porque si finalmente ya está provisionada, al final para el efecto de consolidado tampoco va a haber ningún impacto. Ok, gracias. La última pregunta, Bruno. ¿Qué novedades tendrá la cuenta general en el ejercicio fiscal 2022? ¿Y se podría incluir una sección respecto a las regiones? Sí, bueno, la cuenta general 2022, por un tema de nuestra norma, la ley bueno, ha salido un nuevo tubo este año, de la 1438, mantiene la estructura, o sea, esa estructura que les mostré de aspectos económicos, información presupuestal, se va a mantener, porque así está en la ley, pero sí
En la ley también dice que nosotros podemos incluir alguna sección en otros, ¿no? En alguna información que consideremos importante para cierto periodo. Entonces, en el 2022 vamos a incluir una sección que tenga que ver con todos los impactos que se están ya viendo consecuencia de la depuración y sinceramiento de las entidades, ¿no? O sea, todo lo que ustedes, las entidades, están corrigiendo y ya se está viendo los impactos, porque estuvimos viendo información a septiembre de 2022 y hemos visto que en la cuenta de resultados acumulados, en la cuenta que se ha creado para registrar las depuraciones y sinceramiento, hemos visto que hay importes importantes que las entidades están registrando ahí. Y eso va a impactar en la cuenta, porque ustedes saben pues que aparte del balance del estado de gestión se presenta el movimiento patrimonial, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces, ahí va a haber una sección, ahí se va a ver el impacto de los ajustes que están haciendo las entidades productoras de producción y saneamiento, y vamos a tener que abrir un capítulo, una sección para explicar esas variaciones. O sea, que en general, ¿no? Tampoco vamos a dar detalle de todo, pero por lo menos qué es lo que las entidades, cuánto es lo que las entidades están corrigiendo al 2022, cuáles son los ajustes, a qué corresponde, si son porque han saneado activos fijos, porque han registrado pasivos, porque han conciliado la cuenta Q con tesoro, no sé, hacer una explicación de cuáles son los mayores impactos que que se han ya registrado, que como les digo, ya se viene registrando en el 2022 en los estados financieros individuales de las entidades y que finalmente se van a ver reflejadas en la cuenta general. Ese es, creo que, el capítulo más importante. Y en tema de información regional, sí, es algo incluso que también la Contraloría, el Congreso siempre nos comenta que sí consideran que debería haber más información sobre las regiones. Hay cuadros en presupuesto sobre ejecutado por departamento, pero sí, evidentemente estamos considerando incluir más información por las regiones, ¿no? Y que se va a incluir en esa sección 4 que les digo que es la información que se maneja a nivel de dirección de línea o nivel integrado. Ahí es donde se puede consolidar o incluir información a nivel de regiones, ¿no? Porque usted sabe que a nivel de consolidado tiene otro propósito. El consolidado, el propósito es mostrar lo que el Estado a nivel consolidado tiene con terceros. Entonces, pero si se quiere ver cuánto es la información, los activos, pasivos, por regiones, por departamentos, por provincias, incluso, no sé si podemos llegar a esa información, se incluiría en esta sección 4, ¿no? Ahí es donde estimamos que podría haber un espacio para meter más información sobre la acción. Muchas gracias, Bruno, por tus respuestas. Asimismo, agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia de Estados Consolidados, Operaciones Recíprocas y Cuenta General de la República. Los esperamos en la próxima conferencia que se realizará este día lunes 19 de diciembre de 10 a 12, siendo el tema a tratar lineamientos generales aplicables a la depuración y sinceramiento contable. Muy buenas tardes, hasta pronto.